Ciencia tiene el gusto de darles la bienvenida a nuestra 13ª conferencia de la ciencia. El título de hoy es Exclusión a nivel molecular para dummies. Es como parte de nuestro proyecto de actividades online. El día de hoy está con nosotros Linda Paola García Quintana. Tiene 19 años y es estudiante de la licenciatura en Biología en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Participó en Olimpiadas de Matemáticas del año 2011 al 2018, como el concurso de matemáticas cotorras, el concurso de primavera, la OMM y ONMAPS. En su preparatoria, junto con un profesor, comenzó el club de matemáticas. En junio de 2018 participó en el programa de verano de talentos de la UAP, en una estancia donde desarrolló un proyecto llamado clonación del gel PHBC en Escherichia coli. En julio de ese mismo año fue aceptada por el Centro de Investigación en Matemáticas en la ciudad de Guanajuato para participar al taller de ciencia para jóvenes. En diciembre de 2018 participó en el taller de ciencia de jóvenes en el Instituto Heisenberg de la Universidad de Colima. En junio de 2019 participó de nuevo en el programa de verano de talento de la UAP con un proyecto llamado Manejo de triatominos en el Laboratorio de Parasitología y Vectores. Un mes después, participó en el taller de ciencia para jóvenes que organiza la UNAM, el CICESE y la UABC, en la ciudad de Ensenada. Muy buenas tardes, Linda. Hola, buenas tardes. Gracias a todos los que se registraron. Y bueno, vamos a comenzar. Igual les recordamos que cualquier duda que les surja pueden escribirla en los comentarios. Gracias a los que nos están viendo ahorita y los que verán este video en YouTube o en Facebook. Y bueno, voy a comenzar. Como saben, el título es Clonación a nivel molecular for Dummies. Y este es el contenido temático. Vamos a ver qué son los ácidos nucleicos, cuál es la estructura del DNA y el RNA. Vamos a ver qué es un gen, qué es un plásmido, el dogma central de la biología molecular. Vamos a ver qué es la clonación, cómo se extrae el DNA. Vamos a ver cómo se hace la reacción en cadena de la polimerasa, la electroforesis en gel de agarosa. Y aquí vamos a hablar un poquito sobre marcadores moleculares. También vamos a hablar ligeramente sobre secuenciación de genes, bases de datos y una conclusión. Bueno, así que antes de comenzar, a mí me gustaría platicarles un poquito sobre, pues, cómo fue que comenzó esta pasión en mí. Gracias a Dios tuve la oportunidad y el primer acercamiento real que tuve a la biología fue en un laboratorio donde, pues, como lo mencionó Iris, hice una estancia trabajando un proyecto de clonación de un gen. Si quieren al rato les cuento de ese proyecto. Y bueno, yo quiero honrar a Itzel y al doctor Luis Javier, que fueron quienes me enseñaron, pues, mucho, quienes sembraron en mí este amor y esta pasión por la biología molecular. Y eso fue determinante porque a partir de ahí, pues, comenzó a gustarme más y se abrieron otras puertas. Por eso es que yo tanto promuevo estos programas y los animo a que de verdad chequen en sus universidades, en otras, que manden correos, que pregunten qué es, metan a laboratorios, de verdad, háganlo porque aprenden muchísimo. Y bueno, ahora para ponernos en contexto, vamos a recordar que todos los seres vivos, sobre todo los que somos pluricelulares, pues estamos formados por sistemas. Estos sistemas son la agrupación de órganos, que a su vez son el conjunto de tejidos, que a su vez pues son la agrupación de células. Así que ahorita en esta videoconferencia vamos a centrarnos en el nivel celular, en este nivel, y recordar que la célula está formada por organelos, que está compuesto por diferentes macromoléculas. Así que además de centrarnos en el nivel celular, vamos a hablar también en el nivel macromolecular, el nivel molecular. Y bueno, yo esto lo voy a centrar a clonación en bacterias, que es lo que yo sé hacer. Y recordemos que las diferencias entre una célula eucariota y una célula procariota, pues es que la procariota no tiene un núcleo verdadero en donde está el DNA, sin embargo, su información genética se encuentra en un nucleoide, en este único cromosoma, pero también encontramos información extracromosomal, de la que hablaremos en un rato. Ahora sí, comencemos. ¿Qué son los ácidos nucleicos? Bueno, pues los ácidos nucleicos son biomoléculas orgánicas, igual que los lípidos, que las proteínas, los carbohidratos. Y estos ácidos nucleicos, como todo polímero,
están formados por monómeros. En el caso de los ácidos nucleicos, el monómero o la unidad más básica es el nucleótido. Encontramos dos ácidos nucleicos que son el ácido desoxirribonucleico o DNA por sus siglas en inglés y el ácido ribonucleico o el RNA por sus siglas en inglés también. Y bueno, vemos que tanto el RNA como el DNA tienen estructuras diferentes, pues mientras que el DNA es una hélice, el RNA es una sola cadena que se encuentra pues ligeramente curveadita. Ahora veamos cómo se forman, o bueno, qué son los nucleótidos, cómo es que se forman. Y bueno, básicamente es la unión de un grupo fosfato que se une a un azúcar. Ahora, esto anótenlo, es súper importante. El grupo fosfato tiene una carga negativa, la cual le da una carga negativa a toda la molécula de DNA, y esto es bien importante, así que, de nuevo, anótenlo. Y bueno, este grupo fosfato se une a un azúcar que puede ser de dos tipos. Y este azúcar, por medio de un enlace N-glucosídico, se va a unir a una base nitrogenada, que igual puede ser de dos tipos. Ahora, centrémonos en el azúcar. Este azúcar puede ser una ribosa o una desoxirribosa. Y esto determina de qué ácido nucleico estamos hablando. Si es una ribosa, entonces estamos hablando de ácido ribonucleico o RNA. Y si es una desoxirribosa, entonces estamos hablando de DNA, de ácido desoxirribonucleico. Y la diferencia es que en el carbono 2', la ribosa tiene un oxígeno, mientras que la desoxirribosa no. Ahora, como les dije, esta base nitrogenada se va a unir por medio de un enlace N-glucosídico este azúcar se va a unir por medio de un enlace N-glucosídico con una base nitrogenada, que puede ser de dos tipos, puede ser una purina o una pirimidina, dependiendo de cuántos anillos tiene. Las purinas o púricas tienen 2 anillos y son adenina y guanina, mientras que las pirimídicas o las pirimidinas tienen un solo anillo y son citosina, timina o uracilo en el caso del RNA. Pues en el caso del RNA no encontramos timina, lo sustituye el uracilo. Y las bases nitrogenadas tienen la característica de que se aparean, por llamarlo de una forma, una con la otra. Siempre se une una adenina con una timina y se une una guanina con una citosina. Y de nuevo, en el caso del RNA, pues no hay timina, sino es uracilo, o sea que la adenina se une con uracilo. Ok, ahora, este nucleótido, como les dije, pues son los ácidos nucleicos son, por ejemplo, en el caso del DNA, una doble cadena de muchos nucleótidos. Estos nucleótidos se van a unir uno con el otro por medio de un enlace fosfodiéster, como el que nos muestra aquí en estas imágenes. Y siempre esta cadena va a tener este sentido, de 5' a 3'. Y en el caso del DNA, que son dos cadenas, la cadena complementaria es antiparalela, o sea, va en un sentido contrario. Mientras que la primera va de 5' a 3', la siguiente va de 3' a 5'. Y esto pues igual afecta la orientación el azúcar. Ahora, en el caso del DNA, pues se van a unir estas bases nitrogenadas por medio de enlaces de hidrógeno. Como les dije, se une adenina con timina y guanina con citosina. Guanina y citosina forman 3 enlaces de hidrógeno, mientras que adenina y timina forman solo 2. Y esos enlaces de hidrógeno son los que le dan la estabilidad a la molécula. Acá hay otra imagen sobre cómo se unen. Y bueno, nada más para retroalimentar de rápido, entonces la diferencia entre el DNA y el RNA es que el DNA tiene una estructura de doble hélice, son 2 cadenas, el azúcar es una desoxirribosa, mientras que en el RNA es una sola cadena y el azúcar es una ribosa. Y bueno, recordar que que las bases nitrogenadas que son comunes a estas dos moléculas son citosina, guanina y adenina, y en el caso de DNA tenemos timina y en RNA tenemos uracilo. Y esta estructura de doble hélice hoy la conocemos gracias a que fue propuesta por Watson y Crick.
los cuales se basaron en dos cosas bien importantes. Uno, los datos de Chargaff, que nos hablan sobre que la adenina se va a unir con citosina, la adenina se va a unir con timina y citosina con guanina, y esto de acuerdo a la proporción de bases nitrogenadas que hay dentro del DNA. Y también se va a hacer una fotografía súper importante de Rosalind Franklin. De hecho, hay un meme que dice, ya vieron que si sabes que descubrieron Watson y Crick, y es sí, las notas de Rosalind Franklin, porque pues, realmente su fotografía fue súper importante y los datos que ella había obtenido igual, pero no pudo ganar el Nobel debido a que falleció por la radiación, porque pues por haber trabajado con radiación por mucho tiempo. Esa fotografía es muy famosa, es muy importante y fue difracción de rayos X, creo. Y se escucha un sonido extraño, no sé si ustedes lo escuchan, no es mi imaginación, pero si no, ahí pongan en el chat, por favor. Y bueno, ahora veamos qué es un gen. Bueno, pues un gen es una secuencia de DNA que contiene la información necesaria para codificar un producto genético, regularmente una proteína. O sea, un gen es la secuencia ordenada de bases nitrogenadas que son como la identidad del nucleótido y pues tiene la capacidad, como lo dice, de codificar una proteína. Ok, ahora, ¿qué es un plásmido? Un plásmido, como lo escribí acá, son moléculas de material genético que se replican independientes del cromosoma bacteriano, o sea, es información extracromosomal, y la mayoría son mucho más pequeñas en tamaño que el cromosoma bacteriano, pues mientras que tiene miles de millones de bases nitrogenadas o de pares de bases, un plásmido tiene solo de 3.000 a 10.000 pares de bases. También, cada plásmido contiene al menos una secuencia de DNA, como sirve como un origen de replicación, lo cual permite al DNA ser reproducido en forma independiente al cromosoma. Y en ingeniería genética tienen muchísima importancia, pues al día de hoy se han hecho plásmidos de manera artificial, los cuales denominamos vectores, que son súper fáciles de manipular, y eso es pues súper padre porque tiene muchísimas aplicaciones. Bueno, por manipular me refiero a que podemos recortar algunos genes o insertar otros, etc. Y una de las características de los plásmidos es que tienen resistencia a antibióticos. Ok, ahora, el dogma central de la biología molecular. Bueno, pues este nos habla del flujo que tiene la información genética. Nos explica primero cómo es que el DNA se replica, después se transcribe en otro idioma, por llamarlo de una forma, y se traduce en otro. Ahorita lo vamos a ver más a profundidad. Y para poner un ejemplo, supongamos que tenemos el gen, ya sabemos cuál es el gen que da el color a una flor, ¿no? Y conocemos la secuencia de DNA y entonces sabemos que esta secuencia pues se replica a sí misma, después se transcribe y se traduce en los aminoácidos que forman la proteína que ayuda a formar pigmentos que le dan el color moradito a una flor, por ejemplo. O sea, básicamente esto es la expresión génica. ¿Cómo se regula la expresión génica? Y bueno, como encontramos como diferencias que mientras que en las bacterias que no tienen un núcleo verdadero, todo esto, esas reacciones, tanto la replicación, transcripción y traducción, se dan en el citoplasma de la célula. En los seres humanos no es así. La replicación y la transcripción se dan en el núcleo, mientras que la traducción se da en los ribosomas y después en el citoplasma de la célula. Ahora veamos, ¿qué es la replicación? Bueno, la replicación es básicamente que esta secuencia de DNA se copia exactamente igual, pero no es tan, bueno, puede sonar muy sencillo, pero realmente son varias reacciones que suceden ahí. Primero que nada, como sabemos, el DNA pues tiene esa estructura de doble hélice. Y primero, por acción de enzimas, que recordemos que una enzima es una proteína que cataliza una reacción o que hace que una suceda, tal vez que nunca iba a suceder o hace que suceda más rápido. Y bueno, primero por acción de la enzima helicasa, esta doble hélice se va a desenrollar teniendo las dos cadenas lineales. Podemos imaginarlo como una cremallera, ¿no? Que le estamos abriendo, un cierre que estamos abriendo.
Después de esto, por acción de la enzima primasa, se van a unir unos primers o cebadores, que son secuencias de RNA relativamente pequeñas, se unen pues al DNA y posteriormente por acción de otra enzima, que es la polimerasa, se comienza a copiar. Entonces, como que se extienden estos cebadores y se empiezan a unir las bases nitrogenadas que corresponden, como lo habíamos dicho, adenina con timina, guanina con citosina y así. Entonces, finalmente tenemos pues dos copias exactamente iguales del DNA que teníamos al principio. Después de esto, este DNA que ya se replicó se va a transcribir y se transcribe, por decirlo, en otro idioma. Ahora se va a transcribir en RNA. Y posteriormente, este RNA se van a separar en codones, o sea, en letras de 3 en 3, y esto se va a traducir en aminoácidos. Estos aminoácidos pues son de acuerdo a estos, bueno, son 61 codones, me parece, que codifica cada uno para alguno de los 21 aminoácidos que nosotros conocemos. Y bueno, aquí los más importantes que encontramos es el AUG, que es el codón de inicio, que codifica para metionina, este aminoácido, y también tenemos 3 codones de paro, que son UAA, UAG y UGA. A partir del codón de inicio es que se comienza a traducir. Y cuando aparece este codón de paro, o alguno de esos 3 codones, es que termina la traducción. Y bueno, acá hay un ejemplo, ¿no? Entonces, o sea, tenemos nuestro RNA, se divide de 3 en 3 letras, en codones, cada codón codifica para un aminoácido, después estos aminoácidos comienzan a unirse y se forma una proteína. Básicamente, eso es el dogma central de la biología molecular y es bien importante porque tanto el dogma central junto con el modelo de doble hélice que propusieron Watson y Crick y las leyes de la herencia de Mendel son la base de las ciencias genómicas. Y esto vino a revolucionar la biología cañón. Ahora veamos qué es clonación. Y bueno, la clonación es el proceso o es el conjunto de técnicas de laboratorio por el que se consiguen o reproducen copias idénticas de un organismo, célula o molécula. En biología molecular, la clonación del DNA es el proceso de hacer muchas copias de un fragmento específico de DNA con la capacidad de replicarse en una célula. A este DNA se le conoce como DNA blanco. Y ahora vamos a platicar cuáles son este proceso, cómo es que se lleva a cabo. Y bueno, primero pues comenzamos por la extracción de DNA, así que por los que no lo conocen, les presento a la micropipeta, que es un instrumento que nos permite medir volúmenes súper pequeños, nos permite medir microlitros, o sea, súper gotitas, creo que un microlitro es la milésima parte de un mililitro. Y también utilizamos esos microtubos Eppendorf, que son tubitos súper chiquitos. De hecho, a veces cuando estamos en el laboratorio suelen decir que parece que jugamos a la comidita, porque realmente usamos pues instrumentos muy, muy, muy pequeñitos, porque medimos volúmenes muy chiquitos, gramos, bueno, muy poquito y cosas así. Pues bueno, usamos una micropipeta para medir volumen, esos microtubos. En la tercera imagen encontramos una centrífuga, que lo que hace es dar muchísimas vueltas súper rápido para dejarnos un sobrenadante y condensar en la parte de abajo algo. Y en la cuarta imagen encontramos un vortex, que es como un aparato que vibra muy chistoso. Voy a usar esto. No sé si me están viendo, pero supongamos que mi mano es el vortex, ¿no? Y entonces aquí yo pongo mi microtubo y comienza a vibrar y así se mezcla lo que yo traigo en el tubito. Y bueno, lo que se hace para extraer el DNA, yo se los voy a platicar pues desde mi experiencia, lo que yo he hecho. Yo lo he hecho con Kit. Y bueno, primero que nada, pues si queremos extraer el DNA, sabemos que hay muchísimas cosas que nos están estorbando para poder extraerlo. O sea, la membrana, el citoplasma, algunas proteínas que estén por ahí, RNAs, todo eso. Así que nos vamos a deshacer de ello.
Pero antes de eso, pues es importante tener en cuenta que nuestras bacterias las vamos a tener en un tubito de ensayo. Tenemos que tenerlas en medio líquido. Y pues las vamos a poner en un microtubo. Después ese tubo lo vamos a centrifugar y vamos a tirar el sobrenadante. Y después a ese pellet o esa plaquita que nos quedó en la parte de abajo de todas nuestras células, de todas nuestras bacterias que se quedaron abajo, vamos a agregarles una lisis, o sea, unas enzimas que se van a encargar de degradar y de romper pues todo lo que tenemos ahí, de degradar nuestros RNAs, de degradar proteínas, de degradar la membrana, etcétera. Y lo que vamos a hacer es que después de haber agregado esa lisis, lo vamos a mezclar todo en el vórtex. Después lo vamos a centrifugar y vamos a tirar el sobrenadante. Y a ese pellet que nos queda, tenemos la garantía de que ya es nuestro DNA. Podemos agregarle, por ejemplo, agua para hidratarlo o podemos agregar algunos detergentes. Hay uno que es DNA Wash Buffer y pues lo que hace es como limpiar, purificar DNA, ¿no? Y lo vortexeamos. Y bueno, acá encontré una imagen que pues es como un esquema de lo que se tiene que hacer. Básicamente es eso. Y una vez que ya tenemos súper bien ya nuestro DNA, el que queremos hacer, el que queremos copiar, vamos a hacer una PCR, por sus siglas en inglés, que es la reacción en cadena de la polimerasa, que es una técnica de laboratorio que se utiliza para hacer muchas copias de una región específica de DNA o una región blanco. Y por lo general el objetivo de la PCR es producir suficiente DNA para que pueda analizarse o usarse en alguna otra manera. Puede ser, por ejemplo, para clonarlo en un plásmido, para verlo por electroforesis, para secuenciarse, clonarse, etcétera, lo que quieran. Y básicamente la PCR funciona a partir de varios ciclos de temperatura, varios cambios de temperatura y con la acción de una enzima que es la Taq polimerasa. Y la Taq polimerasa es una polimerasa que es termoestable, o sea, resiste a estos cambios de temperatura que se hacen a cada rato. Y de hecho, como dato curioso, esta se aisló de una bacteria llamada Thermus aquaticus, que es una bacteria extremófila que sobrevive a temperaturas súper altas. Y también utilizamos algunos primers. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Bueno, voy a adelantar un poquito las diapositivas para decirles qué es lo que vamos a hacer. Vamos a tomar en nuestro tubito, en donde ya tenemos nuestro DNA, y con una micropipeta vamos a agregarle nuestras enzimas, nuestra Taq polimerasa y nuestros primers. También podemos agregarle algunas tijeras moleculares, como las conocemos, que nos van a recortar los genes que específicamente nos interesan a nosotros, y luego vamos a meter este tubito en nuestro termociclador. Ahora, ¿cuál es el fundamento teórico? Bueno, pues como vemos acá tenemos nuestro DNA molde, que es la región que nos interesa copiar. A este DNA molde se le van a unir unos primers, muy parecido con lo que pasa en la replicación en el dogma central, ¿se acuerdan? Y bueno, aquí lo que sucede es que estos primers, o sea, regiones muy pequeñas de RNA, se van a unir en los extremos de nuestro DNA molde. Obviamente antes pues se desenrolló esto y toda la cosa. Bueno, se unen estos primers y después la Taq polimerasa va a extender estos primers o cebadores y va a comenzar a copiar. Como podemos verlo en este esquema, pues es de manera exponencial. O sea, primero vamos a tener 2 copias, luego 4, luego 8 y así. Y esta técnica, la PCR, nos permite tener miles de millones de copias, lo cual a mí me parece asombroso. Y como les decía, pues es haciendo varios cambios de temperatura, varios ciclos. El primero es la desnaturalización, que se lleva a 96 centígrados. Luego se hace otra reacción a 55 centígrados, se pegan los cebadores y luego se extienden a 72 centígrados por medio de la acción de la enzima polimerasa. Y bueno, finalmente, como les digo, se obtienen miles de millones de copias.
Y bueno, ya lo que les explicaba, cómo se hace en el laboratorio. Y después nuestro producto, bueno, la PCR va a durar en promedio 2 horas, 1 hora y media tal vez por muy rápido, va a durar de 2 horas a 4 horas. Así que en ese tiempo en el laboratorio podemos irnos a comer o a hacer cualquier otra cosa, ¿no? Y después, como les mencionaba, con el producto de nuestra PCR, podemos usarlo para visualizarlo en una electroforesis en gel de agarosa, que es lo que se utiliza para visualizar DNA. Cuando hacemos electroforesis en proteínas o en RNA, usamos un gel de poliacrilamida, que creo que se llama. Y bueno, la agarosa es para hacer, bueno, ahorita les explico. La electroforesis en gel es una técnica en la que básicamente un campo eléctrico va a impulsar los fragmentos de DNA a través de un gel. Y esos fragmentos pues van a ir avanzando de acuerdo a su tamaño. O sea, van a llegar primero los que son más pequeños y al final pues los que son mucho más grandes, ¿no? Típicamente se va a incluir un marcador de peso molecular estándar para poder determinar el tamaño de esos fragmentos de DNA que habíamos hecho previamente en nuestra PCR. Los fragmentos de DNA de la misma longitud forman una banda en el gel que se puede identificar a simple vista agregando un pigmento a nuestro DNA. Ahora platiquemos sobre marcadores moleculares. Bueno, pues los marcadores bioquímicos incluyen a las proteínas y a las isoenzimas, que son diferentes variantes moleculares de una misma enzima presentes en una especie, y aunque tienen su actividad, pueden tener diferentes propiedades. Y estas, como les dije, se van a identificar mediante la electroforesis y se observan en forma de bandas de color en el soporte o en el gel. Y bueno, ahora sí, ¿cómo se hace la electroforesis? Pues primero que nada vamos a hacer nuestro gel. Esto se hace en el microondas agregando agua destilada y un poquito de agarosa. Y ya lo mezclamos, lo ponemos a calentar y después de eso lo vamos a poner sobre una cámara de electroforesis. Ahí vamos a poner nuestro gel y se le agrega una cosa que se le llama peine, que es como literalmente tiene como la forma de un peine, pero en vez de dientes, los dientes son como rectángulos que van a dejar espacios en nuestro gel. Vamos a esperar a que nuestro gel seque y quitamos el peine y nos daremos cuenta que entonces dejó esos espacios, a los cuales denominamos pocitos o pocillos. Y en esos pocillos es donde vamos a depositar nuestro DNA que queremos correr. Una vez que ya esté súper, bueno, les digo, ya esté cuajado y esté bien firme nuestro gel, quitamos el peine y vamos a agregar una solución de EDTA. Luego, bueno, en la siguiente imagen les muestro. Esa es una foto mía y bueno, lo que hacemos es que con una micropipeta vamos a agregarle nuestro producto de la PCR junto con el pigmento que usamos. Por ejemplo, aquí en Puebla, la primera vez que yo lo hice, pues lo hacíamos con pigmentos azulitos. En el Sinvestab lo hacen con uno naranja que se llama Orange. Y en Ensenada, en un laboratorio al que fui, lo hacían con color verde, con pigmentos verdes. También me di cuenta de que algo bien diferente es que cuando hacen el gel, aquí en Puebla, pues nada más agregamos eso, ¿no? De que agua y la agarosa. Mientras que en el laboratorio que estoy en Ensenada del CICESE, ahí le agregaban, además de la agarosa y el agua, se le agregaba bromuro de tidio. Ahorita les platico para qué funciona eso. De hecho, pues sí se usa. Y bueno, en nuestra micropipeta vamos a poner nuestro DNA con nuestro pigmento mezclado y lo vamos a poner en uno de esos pocitos. Y uno podría pensar, no inventes, pero como previamente habíamos puesto una solución, entonces este DNA va a salir flotando. Pero la verdad es que no, porque como le agregamos unos buffers, esto le van a dar peso y van a hacer que se asienten al final, bueno, en el pocito y no van a andar flotando. Además requiere un poco de práctica, ¿no? No, hasta la primera a nadie le sale. Bueno, es muy raro que salga, porque a veces uno tiende a picar el gel o se corre o lo que sea. Ahí en medio les puse una foto de una cámara de electroforesis y bueno, una vez que ya cargamos nuestros pocitos con nuestros productos de PCR, los marcadores moleculares que queríamos poner y lo que sea, entonces
vamos a poner una carga, vamos a conectarlo a una fuente de poder, y si de este lado están nuestros pocitos, entonces de este lado va a estar la carga positiva. No sé si recuerdan ¿qué les dije? El grupo fosfato, ¿se acuerdan qué carga tenía? A ver, pónganlo en el chat. ¿Se acuerdan qué carga tenía el grupo fosfato? Negativa, exacto, tiene una carga negativa. Y esta carga negativa va a cargar negativamente a toda la molécula de DNA. Así que necesitamos una carga opuesta para que el gel se vea atraído. Así que si tiene una carga negativa, vamos a agregarle acá una carga positiva, y entonces nuestro gel, o bueno, nuestro DNA va a estar corriendo, viéndose atraído por esta carga, y se va a correr en todo el gel. Esto igual dura como 2 horas. Regular, o igual puede durar 4 horas, ¿no? Pero pues depende, ¿no? Con la intensidad que uno le ponga. Igual mientras se hace la electroforesis, uno puede ir a comer o hacer otras cosas. Y bueno, obviamente, como les mencionaba, los fragmentos más pequeños van a pasar primero y los más pesados se van a quedar de este lado. Imagínenlo como una red, o sea, como si pusiéramos acá una red. Obviamente las partículas más chiquitas van a ser las primeras en pasar, ¿no? En atravesar este gel. Y bueno, ese es el fundamento. Y a simple vista, una vez que nuestra electroforesis terminó, nosotros vamos a ver nuestro gel con el pigmento. Si estaba de este lado, ahora va a estar de este lado, porque nuestro gel se corrió. Y a simple vista lo vamos a ver así, como una banda azul de este lado, o del pigmento que hayan puesto orange o verde o lo que sea. Y después, aquí en Puebla lo que hacíamos, les digo, era ponerlo en una solución de bromuro de tidio. Así lo dejábamos remojando como 2 minutos, pero hay que tener mucho cuidado porque el bromuro de tidio es cancerígeno, entonces pues hay que tener cuidado que no te salte, ¿verdad? Y después de eso se ponía en un trastecito con agua, igual como otros 2 minutos, y luego se revela en una cámara de rayos ultravioleta, y podemos tomarle una foto como la tercera imagen que les puse. En el caso de lo que hacíamos, bueno, en Ensenada, pues yo vi que no le ponen el bromuro de tidio, les digo, se lo agregan antes para evitar todo el rollo, ¿no? De que corras el riesgo que te salte y lo que sea. Pero pues aquí yo pienso que sale peor porque estás contaminando todos tus instrumentos con el bromuro de tidio, entonces no puedes manipularlos porque pues es cancerígeno, entonces ahí tienes que tener mucho cuidado, ¿no? Y bueno, después de después de la electroforesis, nosotros podemos, en nuestra fotografía que le tomamos, podemos comparar el tamaño de bases, podemos checar si efectivamente se clonó correctamente lo que queríamos hacer, y de aquí podemos hacer muchas cosas. Por ejemplo, tomar cierto fragmento y metérselo a un plásmido y después hacer otra electroforesis, o una digestión, lo que quieran, ¿no? Y bueno, ahora, como les dije, vamos a hablar un poquito sobre secuenciación de genes, que la verdad es algo que yo no he hecho, pero les voy a contar cómo se hace. Se utilizan, pues, máquinas para conocer cuál es la secuencia completa y ordenada de pares de bases de nucleótidos de un gen. Y esto es súper importante. Por ejemplo, lo que les decía al principio antes de hablarles del dogma, o sea, si queremos saber qué onda con cierto gen, por ejemplo, el que le da el color moradito a una flor, pues es importante conocer dónde comienza ese gen y dónde termina. Y esto nos puede servir en muchísimas aplicaciones, por ejemplo, en la medicina, ahorita para lo del coronavirus, así es, básicamente es lo que se hace en la prueba. Se checa si tienes coronavirus de acuerdo a la secuencia de RNA, si traes la del virus o no. O también, por ejemplo, se utiliza ¿cómo se llama? En la medicina forense para ver si alguien es el culpable o no. O sea, es muy importante conocer la secuencia de genes. También en la filogenia nos permite emparentar a los seres vivos de acuerdo a los parecidos que tenemos en nuestros genes o no. Y bueno, básicamente se hace, les digo, con un aparato. Sobre todo esto lo hacen mucho los matemáticos. Así que si a alguien de acá le gustan mucho las matemáticas o le interesa esto,
pues ya saben que pueden estudiar ciencias genómicas, algo así, dedicarse a la secuenciación de genes. Y bueno, como dato curioso les quiero platicar que mientras que hace tiempo, cuando se hizo el proyecto del genoma humano, tardaron creo que entre 9 y 11 años para decir cuál era la secuencia completa de todos los genes del ser humano. Hoy en día, apenas con lo del coronavirus, el genoma completo del coronavirus se pudo secuenciar en 2 semanas. Imagínense qué increíble, cómo ha avanzado la tecnología, la ciencia de datos, que hoy podemos tener pues conocer estas secuencias. Y también nosotros tenemos acceso a estos por medio de esta página de NCBI, que es de National Center for Biotechnology Information, y ahí literalmente nosotros podemos poner algún organismo, por ejemplo, alguna bacteria, y podemos pedir que nos diga cuál es el plásmido, cierta región, y podemos conocer la secuencia completa y ordenada de estos nucleótidos. Y es un banco de genes, es muy importante. Y bueno, para finalizar, terminaré con una conclusión, como les decía. Bueno, primero que nada, el mundo de la biología molecular es asombroso, es bellísimo, me vuelve loca, la verdad. Y es muy padre porque tiene muchísimas aplicaciones. Además de que necesita de, pues, varias ciencias, ¿no? Es algo como interdisciplinario, ¿no? Como les digo, podemos aplicarlo en la medicina para conocer algunas enfermedades, qué genes las provocan, para poder apagar ciertos genes. También lo podemos usar, por ejemplo, el proyecto que yo hice, que fue de tomar el gen de un plásmido de una bacteria que produce un biopolímero, o sea, un plástico, pero que es como biodegradable, y además de eso es biocompatible, pero ese plásmido, o bueno, esa cosa solo se produce en ciertas condiciones, que es muy caro hacerlo de manera in vitro en el laboratorio, así que para más fácil se clona ese gen en otra bacteria que lo pueda hacer más barato, por ejemplo, E. coli. Y bueno, eso fue lo que yo hice. Entonces, esto tiene de verdad muchas aplicaciones, es un mundo hermoso y, como les digo, ha venido a revolucionar a la biología desde los 70, 60 más o menos. Y bueno, por mi parte sería todo. De nuevo, muchas gracias a todos los que se registraron, gracias a los que estarán viendo esto desde Facebook o YouTube, y pasaremos a ver sus preguntas. Igual, sí. Si han escrito sus preguntas, ahorita pueden hacerlo, escríbanlo en el chat. Y espero que les haya gustado, amigos. Ok, muchas gracias, Paola. Sí, les recordamos que todas las preguntas que les hayan surgido pueden seguirlas escribiendo en la parte del chat. Y bueno, vamos a comenzar la sesión de preguntas. Cristian Cruz nos comenta, ¿por qué se usa específicamente la Taq polimerasa para replicar el ADN? Bueno, se utiliza porque es bastante termoestable. Entonces, en la PCR lo que hacemos, en el termociclador, que es el aparato en el que se hace esta reacción, lo que hace es que hace varios cambios de temperatura, pero son muy rápidos. Entonces, esto puede llegar a desestabilizar, y las polimerasas que tenemos, por ejemplo, nosotros, pues no resistirían a eso. Así que la utilizamos de una bacteria que es extremófila, que sobrevive a temperaturas súper altas y que no le pasaría nada si la usamos aquí. Así que esa es la razón de ser. Se utiliza una polimerasa que sea bastante termoestable y ya. Pedro Cogox nos pregunta, ¿cuáles son los cuidados en el manejo de nucleótidos para evitar que degraden? Que se degraden. Bueno, primero que nada se tiene que tener mucho cuidado, por ejemplo, de que no lo contamines. Obviamente en el laboratorio tratas de no estar hablando mientras estás haciendo todo eso, pero no entiendo mucho a qué te refieres como que se degraden. A ver, en el momento, o sea, por aquí extraes DNA y de preferencia ahí luego lo haces. No puedes como guardar tu pellet por mucho tiempo. Pero no sé si quieres responder tu pregunta. Si no, ahí dinos, ¿va? Sí, por favor, ponnos si a eso te referías.
Y si no, bueno, volvemos a leer. Israel Santibáñez nos pregunta, ¿la PCR es la técnica o la metodología con la que se realizan los diagnósticos moleculares de alguna enfermedad de etiología vírica? Sí, por ejemplo, para la prueba del coronavirus, del SARS-CoV-2, es la que se usa, la PCR en tiempo real. Jimena Hernández nos pregunta, en la PCR, primero se usa la desnaturalización y el siguiente paso que pasa es pasar a los 55 grados centígrados a 72. Sí, exacto, así se hace primero. Primero es la desnaturalización y luego, que eso es a más de 90 centígrados, después a 55, se unen los primers y después la polimerasa actúa a 72. Así que efectivamente, ese es el orden. Bueno, voy a dejar de compartir pantalla y, bueno, seguiremos leyendo sus preguntas. No sé si quieran prender su cámara para hacer esto más personal, como quieran. O si se sienten más cómodos así, está súper bien. Carla Paola Sánchez Roldán, ¿cómo qué tipos de pigmentos se pueden utilizar o qué características deben cumplir? Debe cumplir que sea algo como pesado, que sea un buffer que haga que nuestro DNA no salga flotando o que empiece a correrse nuestro gel. Básicamente son como la característica que debe de cumplir y realmente, bueno, creo que el color no importa mucho. Y ya es como lo que yo sé, pero no sé exactamente cómo, bueno, sobre el pigmento. Raider Coelho nos pregunta, ¿cómo se logra obtener la secuencia de ADN deseada? Ahora, creo que vi que esa pregunta la escribiste cuando terminé de hablar lo de la PCR. Y bueno, esto se hace por medio de estas enzimas, estas tijeras moleculares, que, bueno, previamente se compran, se venden los kits. De hecho, creo que Thermo Fisher es una marca muy famosa. Y pues bueno, acá ya tus enzimas ya son de restricción, ya saben exactamente en dónde se tiene que cortar. Y así es como se hace básicamente. Y por eso es que al final, después uno comprueba por medio de la electroforesis si sí se copió correctamente el ADN que tú esperabas. Wendy Ayala nos pregunta, ¿utilizan gel red para tinción? La verdad no sé qué sea el gel red. Pero bueno, sí, como te digo, en la electroforesis, cuando se trata de DNA, se utiliza gel de agarosa. Y en proteínas y RNA se usa poliacrilamida. No sé si te refieres a eso. El gel red es el biotium, el que también ocupa, bueno, hace la misma función que el bromuro de tidio. Nada más que este no es cancerígeno. Ah, wow. Entonces, yo creo que eso responde a la siguiente pregunta, ¿no? De que por qué es más conveniente utilizar gel red en lugar de bromuro de tidio. Porque no es cancerígeno y tampoco genera mutaciones, efectivamente. Gracias, Carlos. Beneira Herrera nos pregunta, ¿cómo podemos romper los enlaces peptídicos? Pues igual con enzimas. Creo que se llaman proteasas. Hidrólisis. Ay, sí, es cierto. Con agua. Se le agrega una molécula de agua y se rompen. Ay, sí. Jorge Benítez nos pregunta, ¿para la elaboración del gel no ocupan TBE al 10X? Ay, no sé qué sea TB, perdón. Por lo que yo recuerde, sí se utiliza. Bueno, igual yo lo que les platico es que yo estoy usando, o sea, lo que yo les cuento es de acuerdo a mi experiencia. Creo que, bueno, yo cuando lo hice, usaba TAE, que es ácido etilendiamino tetracético, y lo usaba al 10X, lo usaba diluido.
supongo que se pueden utilizar diferentes disoluciones. Beneira Herrera nos pregunta, ¿cómo sacan la secuencia de genes de microorganismos patógenos? Pues primero se tienen que secuenciar, o sea, como que identificas cuál es tu organismo patógeno y ya se secuencia por lo que les dije regularmente, o bueno, hoy en día se hace por medio de máquinas. Bueno, nos llegan muchísimos comentarios de que les encanta tu presentación, muchísimas gracias. Felicidades, fue súper didáctico. Excelente plática. Y Vania Silva nos pregunta, ¿qué es un monómero? Ok, bueno, todas las moléculas orgánicas, con excepción de los lípidos, son macromoléculas, son moléculas más complejas, moléculas muy grandes, que están formadas por moléculas más sencillas. Estos son los monómeros, que también se les conoce como sillares, creo. Y, pues, por ejemplo, en el caso de los ácidos nucleicos, el monómero son los nucleótidos. O sea, la unión de muchos nucleótidos forma un ácido nucleico. Las proteínas, pues son la unión de muchos aminoácidos, o sea, el monómero de las proteínas es el aminoácido, y el monómero de los carbohidratos son los monosacáridos, o sea, azúcares más sencillos, como glucosa, o las que mencioné, ribosa, desoxirribosa, y así. Eso es un monómero. Bueno, para complementar a la pregunta anterior con el TBE, sí se usa TBE normalmente al 10X y TBE significa tris-hidroximetil-aminometano. Se puede usar al 10X o todavía podemos diluirlo más, pero va a depender mucho de la cantidad que quieran elaborar para el gel. Súper. Y en el caso del TAE, igual también se puede diluir más, también depende, y se puede reutilizar máximo como 5 electroforesis. Arlie Shirum nos pregunta que si nos puedes contar más sobre tu proyecto. Súper claro. Bueno, yo lo hice, les digo, fue como el primer acercamiento que yo tuve a la biología, el primer acercamiento real que tuve. Y pues realmente no tenía como que muy buenas bases, así que básicamente lo que hice fue emplear estas técnicas de biología molecular, todo lo hice con kit, y bueno, trabajando con una bacteria llamada Azospirillum brasilense, que es una rizobacteria, o sea, una bacteria que se encuentra en las raíces de las plantas, y esta bacteria en situaciones de estrés, gracias a que tiene un plásmido que se llama PHBC, produce una sustancia llamada polibeta-hidroxibutirato. Esta sustancia es un biopolímero, es muy parecido a un plástico, pero es bio. Eso significa que es biocompatible, o sea que podríamos utilizarlo en la medicina, por ejemplo, cuando se hacen cirugías. Y pues bueno, como les mencionaba, hacer esto, bueno, poner a esas bacterias en esa planta, o sea, de forma in vivo, en esas condiciones, y que lo produzca, es muy caro de hacerse en un laboratorio. Así que mejor se hace de forma in vitro, y es lo que les digo, la bondad de los plásmidos, que entonces recortamos con nuestras tijeras moleculares el gen que nos interesa, que fue lo que yo hice, y se lo metí a una bacteria preciosa llamada Escherichia coli, que de hecho E. coli, o sea, parece que todo lo que tú le metas lo va a agarrar. Entonces, recortaba eso, lo copié muchas veces por medio de una PCR, y pues ya se lo metí a E. coli. Y eso fue todo el proyecto. Pero bueno, eso tiene muchas aplicaciones súper padres. Hay mucha gente que está estudiando mucho esta molécula, el PHBC, y igual, por si a alguien le interesa, pueden hacer su tesis de algo así en un futuro. O si ahorita están haciendo su tesis, no sé. Y ya, pero lo hice cuando yo tenía 17 años, entonces, pues ni siquiera había empezado la carrera, así que fue más que nada aprender estas técnicas y hacer como el inicio. Igual en un futuro me animo y continúo, no sé. Giovanna Pardo Fermín
¿A través de la clonación se puede o se ha llegado a una alternativa a la utilización de células embrionarias? Sí, bueno, eso es creo que sobre todo en eucariontes, y pues sí, es lo que se hace. La verdad no sé mucho de eso, lo que yo más sé es en bacterias, en procariontes. Pero sí, sí se puede. De hecho, había visto, bueno, no sé si tenga mucha relación, pero había visto hace tiempo un artículo donde usando técnicas de biología molecular, trataban pues un bebé, un embrión, que detectaron que tenía una malformación cardíaca y pudieron corregirlo. Qué genial, ¿no? Israel Santibáñez nos pregunta, ¿crees que algún día podamos ver organismos genéticamente modificados pluricelulares o híbridos genéticamente modificados? Pues sí, yo creo que sí. Bueno, realmente fue lo que se hizo al principio con Dolly, ¿no? Bueno, no al principio, hace tiempo con Dolly. Yo creo que igual ya de haber gente que por ahí también lo hace y seguramente en un futuro también nos enteraremos que lo hacen con más frecuencia. Ay, pero de hecho, bueno, si hablamos así como de cosas como de ciencia ficción o cosas así parecidas, pero realmente eso se hace todo el tiempo. O sea, se clonan plantas, se modifican genéticamente. También, o sea, yo les hablé sobre organismos modelo procariontes, pero también se utiliza, por ejemplo, a Drosophila melanogaster, una mosquita que es la mosquita de fruta, y básicamente es lo que se hace para estudiar algunas enfermedades o diferentes cosas. Entonces, ya lo estamos viendo y yo creo que igual en un futuro podemos verlo con cosas mucho más complejas como animales, mamíferos, cosas así, como con Dolly. De hecho, como dice Paola, los organismos genéticamente modificados están casi en toda nuestra vida. Al menos en Latinoamérica, el mayor número de maíces que se consumen y se plantan son genéticamente modificados. Y también, al menos en el Valle de México, hay un gran comercio de OGMs que corresponden a cítricos. También hay sandías genéticamente modificadas y hay variantes del aguacate muy recientes que son modificadas. Sí, y realmente esto no es malo. O sea, podríamos llegar a pensar como de, ay no, transgénicos son lo peor del mundo. Pero realmente nos beneficia muchísimo, pues de acuerdo a la cantidad de personas que vivimos en este planeta, sería imposible alimentar a todos, pues como de manera así súper natural, ¿no? Entonces se modifican genéticamente, como nos mencionaba ahorita Iris, para poder tener más cosechas, o para que se den más rápido, o para evitar que se dé una plaga en cierto lugar. Eso se ve mucho en plantas. Pero igual, como les mencionaba hace rato, se investiga, por ejemplo, en Drosophila o en otros organismos para checar enfermedades y todo eso. Diana Argáez nos pregunta, ¿cómo que máximo de tiempo se puede guardar la muestra de ADN? Ay, no sabría. Yo creo que no mucho tiempo, pero igual hay gente que lo guarda en los laboratorios se guardan a veces en refrigeradores. O se congelan igual. Pero exactamente no sé cuánto tiempo pueda durar sin contaminarse. Memo Vázquez nos pregunta, hace poco vi en alguna clínica que te podrían decir que, ¿cómo que si lo quieres con cabello rojo o ojos verdes? Es como el proceso del copiado, ¿cómo se hace? Pues yo imagino que sí se hace así, como que escoges qué genes quieres que se expresen, o sea, del cabello, el color de ojos, todo eso. Y de hecho, creo que en las clínicas de reproducción así es, o sea, las mujeres que deciden ir ahí, literalmente pueden escoger de un catálogo cómo quieren que sean sus hijos. Y sí, yo creo que es así, con ese proceso de copiado.
O sea, como que cortas los genes que te interesan, luego los copias. Qué tremendo, ¿no? Eso me da mucho miedo. Bueno, miedo. Pero no, sí, sí, miedo. Qué loco. Pregunta. ¿Qué utilizas para visualizar el recorrido de ADN? ¿Qué equipo? Pues te digo, es una cámara de rayos ultravioleta. Antes, hace como 10 años más o menos, era una placa literalmente de rayos ultravioleta y la tenías así en el laboratorio, ¿no? Y pues qué miedo. Pero actualmente son unas, creo que igual son de la marca Thermo Fisher y son, pues las más modernas son como que con esta forma y ahí metes tu gel. Y arriba tiene una cámara, se toma la foto y se transmite en una computadora y tú puedes verla. Eso está genial. Mónica Erika Sánchez Malácara nos pregunta, ¿se podría decir que las enzimas de restricción son el bisturí que cortan los pedazos de ADN que nos interesan? Por ejemplo, para las pruebas de paternidad que también se utiliza electroforesis. Sí, es una muy buena analogía, de hecho, un buen ejemplo. Son eso, como el bisturí, son las tijeras moleculares, como les llamamos. Elvia Lisbeth López Quiroga nos pregunta, ¿puedes contarnos acerca de cuando estuviste en CICESE? ¿Cómo es que fuiste? ¿Cómo podemos buscar esa oportunidad? Ay, gracias, Elvia, por preguntar. Bueno, a ver, les cuento. De hecho, yo promuevo mucho esto porque, como les digo, me cambió la vida. Y bueno, son talleres yo fui al CICESE gracias al taller de ciencia para jóvenes que organizó la UNAM, la UABC, o sea, la Autónoma de Baja California y el CICESE allá en Ensenada. De estos talleres hay muchos en todo nuestro país. Yo los animo a que apliquen, de verdad. De hecho, a veces en Omnisciencia, bueno, este año se han cancelado por la pandemia, pero hemos compartido la información para que apliquen para que apliquen esos talleres. Y bueno, básicamente son talleres que duran en promedio una semana, donde uno tiene un acercamiento súper real a la ciencia y uno tiene la oportunidad de convivir con científicos, te cuentan sus proyectos, tú haces pues esas técnicas y de verdad es asombroso. Ese taller, el de Ensenada, bueno, todos se los recomiendo, de verdad. Yo fui a 3, pero el de Ensenada es muy hermoso también, porque además de la visita a los laboratorios, que uno tiene la oportunidad de escoger a qué mini curso asistir, también hay una visita a la Sierra de San Pedro Mártir, en donde vamos al Observatorio Astronómico Nacional, y de verdad que es muy, muy, muy hermoso, muy hermoso. Apliquen a los TCJs, busquen en Google, en Facebook están las convocatorias. Y bueno, así fue como le hice. Normalmente estos talleres están dirigidos a estudiantes de preparatoria, olvidé mencionar eso. Y creo que el Sinvestar organiza también talleres, se llama Taller Ciencia Viva, y ese va dirigido también a estudiantes de licenciatura. Así que así es como pueden buscar esa oportunidad y ya, los animo a que apliquen, de verdad es lo mejor del mundo. Igual si gustan alguien tener más información, Omnisciencia tiene un archivo donde vienen las convocatorias del año pasado, pero pues es la página donde se colocan las convocatorias de este año, pero pues este año que nada más que yo sepa se va a llevar a cabo Ciencia Viva. Ciencia Viva es para estudiantes de último año, de segundo año de bachillerato, último año de bachillerato, y este año se les va a hacer, se les va a respetar que si terminaron el bachillerato este año y ya entraron a la universidad y están en su primer semestre, todavía pueden asistir. La convocatoria está abierta hasta el 31 de julio, por si quieren aplicar para Saltillo y para Cuatro Ciénegas. La octubre y para aplicar a Irapuato. El taller es una semana completa. Casi regularmente lo único que tú pagas es tu transporte de aquí a allá al Sinvestab, pero de ahí en fuera casi todos los gastos los cubre el Sinvestab, te dan de comer, te dan de desayunar, te dan de cenar y te pagan el hospedaje. Y pues te pagan prácticamente todo lo de allá. Entonces, si alguien gusta que les mandemos la información, nos mandan un correo a
a contacto.omnisciencia@gmail.com y con gusto se las hago llegar yo personalmente. Sí, amigos, anímense a aplicar. Yo moría de ganas por el de Ciencia Viva. De hecho, según yo, el año pasado lo habían cancelado, así que aprovechen, vayan por mí, por favor. Viriana López nos pregunta, ¿cómo se interpretan los datos finales que nos da la electroforesis? No sé si se dan en unidades o qué tipo de resultados son. De preferencia, no sé si puedas dar un ejemplo de alguna imagen que tengas, como las que nos presentan. Ok, a ver, déjame transmitir pantalla. Pero bueno, esto se hace así. Se le toma la foto por medio de esa cámara de rayos ultravioleta y entonces regularmente nosotros tenemos como, o bueno, puedes descargar la foto. Hay fotos en internet de geles de electroforesis y entonces tú puedes compararlos. Pero también, como les decía, con las bandas, con las bandas tú puedes comparar el tamaño que tienen y en la unidad en la que se mide, por llamarlo de una forma, es en pares de bases. Y a ver, voy a comenzar a presentar pantalla. A ver, esperen. Yo creo que voy a utilizar la misma foto de hace rato para ponerles un ejemplo, pero igual por eso nuestro gel de electroforesis tiene muchos pocitos. Entonces, regularmente ahí se le pone un marcador molecular, como les decía, pones una secuencia que tú ya conoces, ahí pones como, bueno, la que esperas tener, en otro pocito puedes tener tu producto de PCR o varios, y así. A ver, esperen. Bueno, en lo que busco la imagen, no sé si quieran hacer otra pregunta. Y ahí puso Carlos, que no se retiren. Saraí Carrizo nos pregunta, ¿qué diferencia hay entre la clonación o técnica que tú has usado contra CRISPR-Cas9? Ay, perdón. ¿Me puedes leer de nuevo la pregunta, por favor? ¿Qué diferencia hay entre la clonación que tú has usado contra CRISPR-Cas9? De hecho, creo que lo que usé fue CRISPR, esa técnica. Y bueno, la bondad de esa técnica es que ya te venden el kit, el paquete completo, entonces simplemente lo haces. Igual creo que ahí ya vienen los vectores diseñados. Y pues son como las ventajas. Gio Roscor nos dice que él está en secundaria. ¿Dónde le recomiendas estudiar tu carrera? Bueno, yo estoy estudiando biología. Y yo estoy estudiando biología porque yo estoy estudiando biología en la UAP, en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, porque aquí vivo. Y pero lo recomiendo mucho, la verdad. Y yo decidí estudiar biología, aunque me gustan mucho las ciencias genómicas y aunque pude haberme ido a una carrera, por ejemplo, ya como biotecnología o eso, porque a mí me parece importante, sinceramente, tener buenas bases. Creo que estudiar una carrera básica como biología, física, matemáticas, es mi humilde opinión. Creo que te da un panorama completo, te da las bases suficientes para que después, por medio de un posgrado, tú puedas especializarte. Y creo que, pues, igual uno tiene la oportunidad, por eso igual yo los animo mucho a que sean curiosos, métanse a los laboratorios, mándenle correo a gente, busquen directorios en páginas de internet de investigadores, mándenles correo, apliquen estos programas y mientras estudian su licenciatura, pues vayan así como checando en qué programas pueden participar para complementar su formación y el día de mañana que ya tenga, o incluso ahorita que ya tienen súper claro a qué es lo que se quieren dedicar, pues el día de mañana va a ser relativamente más sencillo entrar a un posgrado, además de que ya tendrán pues conocimientos previos. Y yo te recomendaría que estudiaras biología, por ejemplo, en la UNAM o en el Politécnico, o si quieres también en Puebla. Puebla es una buena opción. Pero si tienes la oportunidad de estudiar en donde sea, yo te diría que mejor la UNAM, ¿va? Y bueno, vean, aquí ya,
¿cómo se llama? Ya lo estoy transmitiendo a pantalla. Y bueno, ¿cómo es que se ve? No sé si quieren hacerle zoom al gel. Es que yo no puedo hacerle zoom, amigos, perdónenme. Pero bueno, ahí como ustedes pueden ver en esa fotografía, esto fue con rayos ultravioleta, por eso es que se ve así, pero pueden comparar cómo hay algunas bandas que se ven exactamente iguales. Vemos como la primera es muy diferente y las demás son parecidas. Entonces, así es como tú comparas los resultados. Obviamente, pues tienes que acordarte, ¿no? Como de qué pusiste en cada pocito. Y bueno, así es como se ve. En las cámaras de rayos ultravioleta le tomas la foto y de hecho regularmente la foto se ve en blanco y negro y tú puedes cambiarle el contraste y eso para verlo a más detalle. Y ya, ahí bueno, igual te puedes ayudar, por ejemplo, del banco de genes de NCBI, igual ayuda mucho. Y hay como una regla que te permite saber cómo, que, cuál es la cantidad de pares de bases que hay en cada banda. Creo que se llama Gene Ruler. Y también la puedes buscar en internet. Y ya. Pero bueno, sí, estudio en biología. Nos dicen Magali Garduno que ella se encuentra en Chicago, que si saben que sí los talleres de ciencia aceptan estudiantes internacionales. Que yo sepa, porque tengo unos amigos que asistieron al taller de Ciencia Viva, el de Cuatro Ciénegas en el 2018, y hubo una persona que era de Colombia, entonces sí aceptan de otros lugares. Sí, aceptan de otros lugares. Ay, perdón. Sí, se aceptan de otros lugares, nada más igual, siempre y cuando ellos cubran la cuota del traslado. Ah, sí. Sí, la mayoría de los talleres es eso. Tú tienes que cubrir tu transporte de tu estado, de donde te encuentras, a la universidad. Pero la O hay ventaja es que, algunos... ay, perdón. La ventaja es que siempre está ahí está como el aeropuerto cerca de la ciudad donde están los centros de investigación. Entonces yo creo que es una ventajota esa. Sí. Bueno, en Cuatro Ciénegas no está tan cerca, pero la experiencia es increíble. Y olvidaba mencionar una cosa, que bueno, además de tener que pagar tu transporte, en algunos de los talleres tienen un costo, pero puedes cubrirlo tú todo o pedir una beca. Depende de cada taller, o sea, cada taller tiene diferentes dinámicas, pero en esencia es lo mismo, una semana, más o menos. Tienes clases, cursos, súper bien, y así como les platicaba. Pero bueno, ahí chequen las convocatorias. Vamos a esperar un minuto por si alguien tiene alguna otra pregunta. Súper. Y mientras, agregando a lo que hablaban de estudiar las carreras, Carlos nos comenta que también la oferta de física biomédica es muy buena. Y si hay personas sintonizándonos que todavía no escojan carrera, que estén a 1 o más años, les recomiendo que chequen muy bien los planes de estudio de todas las universidades que tengan a su alcance. Realmente yo estudio biología en la Facultad de Ciencias UNAM, pero realmente cada facultad o FES que oferta la UNAM tiene un plan de biología muy diferente. Mientras para la FES Zaragoza es un plan comercial, es decir, como para entrar a la industria del mercado. En la Facultad de Ciencias es un plan un poco más apegado a la biología molecular. Y en la FES Iztacala se apega de cierta manera más a los cuidados ambientales. En la Universidad Autónoma Metropolitana, la UAM, hay carreras de biología diferentes, digamos. Hay biología molecular como tal, ya la carrera, y la verdad es muy buena. Y igual tiene diferentes planteles en donde ustedes pueden buscar sus carreras. Yo les recomiendo que realmente vean todas las oportunidades a los que tienen cerca, ya sea en su estado, en su país o en los estados a los que ustedes puedan accesar si es que tienen las oportunidades. No se cierran a ninguna universidad, todas tienen muy buenas ofertas.
Sí, y bueno, a mí también me gustaría agregar una última cosa, porque, bueno, yo sé que tal vez muchos, tal vez no todos tenemos las mismas oportunidades de, no sé, aplicar en diferentes universidades, pero yo los quiero animar a que a pesar de eso, no se preocupen. Recuerden que si ustedes son un buen estudiante, van a ser buen estudiante y un gran profesionista independientemente de la universidad en la que estudien. Así que siempre échenle muchas ganas, complementen su formación ustedes investigando, no se queden con con solo lo de sus clases, sí sean muy analíticos, ¿no? Igual en qué programa bueno, cuál es el programa académico que ustedes van a llevar, ¿no? ¿Qué es lo que más les conviene? Pero pues sí recuerden eso. Y otra cosa bien importante, que la universidad no hace al estudiante, sino que los estudiantes hacen a la universidad. Así que igual es otro consejo que yo les podría dar, amigos. Bueno, como ya no tenemos preguntas, te doy las gracias, Linda, por esta maravillosa conferencia. Bueno, cabe destacar para todos los que nos sintonizan por primera vez que es la segunda conferencia que Linda Paola da en esta serie de La Ciencia está a tu casa. Hemos tenido bastantes muy buenas respuestas, entonces una felicitación doble. Muchas gracias.